Bienvenidos a Salud o Hegemonía, el podcast donde la antropología médica guiará el título de hoy. Hablaremos de cómo los modelos médicos no son neutrales, sino que reflejan relaciones de poder. Soy Tlali y junto a Geraldine, Elena y Ángel, exploraremos cómo las culturas desafían o aceptan el modelo médico hegemónico. Según la Secretaría de Salud en 2020, en México el 80% de la población usa medicina tradicional, pero el sistema de salud es biomédico. ¿Por qué? los objetivos del podcast son entender el modelo médico hegemónico y su impacto, analizar alternativas e interculturalidad y reflexionar sobre las desigualdades en el acceso a la salud. Los sistemas biomédicos, también conocidos como medicina occidental o alopática, constituyen el paradigma hegemónico de salud en el mundo globalizado. Basados en principios científicos, tecnológicos y farmacológicos, estos sistemas se fundamentan en el modelo patocéntrico, donde la enfermedad es entendida como una alteración biológica susceptible de diagnóstico, tratamiento y cura mediante intervenciones estandarizadas. Sin embargo, desde la antropología médica, la biomedicina no es simplemente un conjunto neutral de prácticas técnicas, sino un sistema culturalmente construido, que refleja valores como el individualismo, la especialización y la dominación. Su enfoque reduccionista, que separa mente y cuerpo, reduce la enfermedad a mecanismos fisiológicos. Contrasta con visiones holísticas presentes en medicinas tradicionales, donde la salud es un equilibrio entre lo físico, lo social y lo espiritual. Como dice Menéndez, el modelo hegemónico impone una visión biologicista, individualizando lo social. Un estudio en la revista JAMA, Journal of the American Medical Association, mostró que el 70% de las consultas por depresión terminan con antidepresivos, sin explorar causas sociales o culturales. Para empezar a hablar sobre el modelo médico hegemónico, es importante que tengamos en cuenta sus rasgos y características, como lo es el biologicismo, la estigmatización, despersonalización de los pacientes, exclusión del saber de los pacientes, así como la visión de que los pacientes son personas no sabientes de sus padecimientos, además de la función de mercantilización en los medicamentos, la salud, enfermedad como mercancía, la asociabilidad, ahistoricidad y aculturalismo, el individualismo, la relación médico-paciente asimétrica y subordinada, una profesionalización formalizada, la identificación ideológica con la racionalidad científica, tendencia a la escisión entre teoría y práctica, sesgos de género, sistema que anestesia y controla. El modelo biomédico hegemónico surge en el siglo XXI con la industrialización de la salud, el cuerpo como máquina, las enfermedades como fallas técnicas, lo espiritual como tabú científico. La ciencia occidental desacreditó rituales, aunque hoy la neurociencia estudia cómo la meditación o el perdón afectan al sistema inmune. Retomando el tabú científico, es importante tener en cuenta que la biomedicina históricamente en sus primeros textos científicos recogía los mitos y tabúes de la época. Cito a Ramírez. Efectivamente, los primeros textos científicos recogen los mitos y tabúes primitivos y los reescriben con un aire más legítimo según las coordenadas de la época. Cierro cita. Los métodos utilizados por las brujas sanadoras representaban una amenaza tan grande, al menos para la Iglesia Católica y en menor medida también para la protestante, por lo que es importante tener en cuenta que en esta época la Iglesia y Estado eran uno mismo, como los resultados que aquellas obtenían, porque en efecto las brujas eran personas empíricas, confiaban más en sus sentidos, en la fe, que en la fe o en la doctrina, creían en la experimentación y en la relación entre causa y efecto. No tenían una actitud religiosa pasiva, sino activamente indagadora.
Ellas confiaban en su propia capacidad para encontrar formas de actuar sobre las enfermedades, los embarazos y los partos, ya fueran mediante medicamentos o con prácticas mágicas. En resumen, su magia era la ciencia de su época. La Iglesia, en cambio, era profundamente antiempírica. Subvaloraba el mundo material, desconfiando profundamente de los sentidos. Tomando en cuenta eso, podemos observar que en la época del conocimiento de las mujeres realmente sí tenía bases empíricas, mientras que los inicios de la biomedicina fueron construyéndose en base a la fe. Es decir, que el conocimiento de la medicina tradicional también ha tenido bases empíricas, está sustentada en experimentación. Es toda una ciencia. Pero la biomedicina la ha excluido y estigmatizado. Las brujas eran las únicas que presentaban asistencia médica a las personas del pueblo que no poseía de médicos ni hospitales, y su estigmatización se puede relacionar como ha sido estigmatizada la medicina tradicional aquí en México. Eso lo podemos observar, y que también ha sido de gran importancia para las zonas en las que no cuentan con médicos y hospitales. Sin embargo, al igual que a las mujeres en ese tiempo, se les excluye y estigmatiza por sus conocimientos. Aquí también me parece importante mencionar o hacer la pregunta sobre ¿qué definimos como ciencia? Es decir, ¿quiénes han definido lo que es ciencia y lo que no, en base a ciertos intereses o ideologías, y que han excluido todas las demás epistemologías? Guiño, guiño, hombres blancos hegemónicos. La implantación de la medicina como profesión, para cuyo ejercicio se exigía una formación universitaria, facilitó la exclusión legal de las mujeres de su práctica. Con esas escasas excepciones, el acceso a las universidades estaba vetado de las mujeres, incluso las mujeres de clase alta, que habrían podido pagarse los estudios. Y se promulgaron leyes que prohibían el ejercicio de la medicina a las personas sin formación. Y aunque era imposible imponer estas leyes, ya que solo existía un puñado de médicos frente a la gran masa de sanadoras no tituladas, siempre podía aplicarse selectivamente la sanación. Los primeros blancos no fueron las sanadoras campesinas, sino las mujeres instruidas que competían con los médicos doctorados por la atención a la misma clientela urbana. La casa de brujas no eliminó a las sanadoras de extracción popular, pero las marcó para siempre con el estigma de la superchería y una posible perversidad. Llegaron a estar tan desacreditadas entre las nacientes clases medias que en los siglos XVII y XVIII los médicos pudieron empezar a invadir el último bastión de las sanadoras, la obstetricia. Durante milenios, las sociedades humanas dependieron de chamanes, curanderos, hechiceros para tratar enfermedades, utilizando hierbas, rituales espirituales y creencias mágico-religiosas. Estas prácticas estaban arraigadas en las cosmovisiones. En América, África y Asia, con la colonización europea, en los siglos XV al XXI, la medicina occidental comenzó a imponerse. Las órdenes religiosas combinaron evangelización con medicina rudimentaria, pero muchas comunidades mantuvieron sus prácticas tradicionales. En el siglo XX, organismos como la OMS impulsaron la medicina científica como estándar global, asociando las prácticas tradicionales con superstición. Los sistemas de salud públicos integraron hospitales y formación médica occidental, desplazando a los terapeutas locales. Según el estudio de Victor Turner, en 1969, y Claude Lévi-Strauss, en 1963, en la medicina tradicional, la eficacia simbólica de los rituales, palabras, objetos y gestos no solo comunica significado cultural, sino que actúa sobre el cuerpo y la mente del paciente, generando efectos reales a través de la activación de creencias, emociones y expectativas compartidas socialmente. Desde finales del siglo XX
hay un resurgimiento parcial de medicinas alternativas, fitoterapia, acupuntura en Occidente, aunque bajo un enfoque a menudo comercializado y desconectado de sus raíces espirituales. Para este punto me parece importante citar a Anat. La mayoría de los libros de texto de anatomía actuales todavía tienen sesgos de género y carecen de información somática y psicosocial relevante para la buena práctica médica. Como consecuencia, los futuros médicos estarán mal informados sobre las diferencias relevantes entre hombres y mujeres. No solo los libros se verán afectados por esos sesgos, la historia en sí misma está empapada de ellos, e incluso en la actualidad podemos ver los resultados. Si volteamos a ver un poco la actualidad, el pensamiento de los médicos es una consecuencia de los sesgos históricos. Con base en experiencias personales, tratando con médicos en proceso, nos damos cuenta de una evidente falta de conciencia hacia el sistema de salud, entendiendo así que la importancia que le dan a las clases de la rama de humanidades es casi nula. Poniéndolo en sus propias palabras, son clases de relleno. Entendiendo lo antes mencionado, esto nos indica una clara falta de pensamiento crítico y cuestionamientos sociales de parte de los médicos en proceso, clara consecuencia de la historia médica hegemónica e incuestionable. ¿Los avances médicos mejoran siempre nuestra salud y nuestra calidad de vida? El desarrollo tecnológico de la medicina puede ser usado ambivalente tanto para cosas positivas o cosas negativas, según Menéndez. Ejemplo, la cesárea muchas veces no tiene que ver con la necesidad biomédica del paciente, sino cuestiones de mercantilización y practicidad del médico. La medicalización ha suponido no solo convertir en problema de salud determinadas situaciones cotidianas, sino convertir en problemas quirúrgicos la situación de parto a través de la generalización de la cesárea como en países como lo es México, donde un alto porcentaje de los partos en las instituciones oficiales y privadas se hacen a través de cesáreas innecesarias. Las sociedades han pasado por un proceso de medicalización, comprender, explicar, justificar, elaborar y categorizar un cuerpo, es decir, observar todos los procesos fisiológicos que las personas viven, como algo que tiene que ver dentro de un campo médico, excluyendo de esta manera el concepto social y cultural que conceptualiza y marca las experiencias. No es algo que tenga que ver con la enfermedad, sino es un proceso de salud. Por lo tanto, se tiene que trabajar desde un marco biológico, pero también sociocultural, económico, político y ambiental. En Latinoamérica podemos observar que existen diversos modelos de atención a los padecimientos y que son considerados en forma aislada y muchas veces hasta antagónica por el sector salud. En lugar de observar estas estrechas relaciones que se dan entre estos modelos a través de las prácticas y representaciones que les dan los sujetos que las utilizan, toda esta serie de actividades de atención a los padecimientos es negada y o marginada. Yo les voy a hablar un poquito sobre la patologización del malestar social. A veces me pregunto, ¿qué tanto de lo que hoy se considera enfermedad es realmente una enfermedad? Desde la antropología médica se ha hablado mucho de cómo el modelo biomédico ha ampliado su alcance hasta absorber aspectos que antes eran parte de la vida cotidiana, como el duelo, la tristeza, la fatiga y la soledad. Ahora, todo eso tiene nombre clínico. Trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, insomnio crónico. Y lo más preocupante es que esas etiquetas no surgen del vacío, sino del contexto histórico, político, económico. Por ejemplo, si una mujer está triste porque vive violencia en su hogar, en lugar de atender esa raíz estructural, se le receta un antidepresivo. O si un joven no puede dormir porque trabaja doble turno para pagar su renta, no cuestiona el sistema laboral, se le da una pastilla.
Y lo mismo pasa en comunidades enteras donde el sufrimiento colectivo por despojo, racismo o migración se traduce en diagnósticos individuales. Y el modelo médico hegemónico, en lugar de preguntar qué está pasando en lo social, prefiere intervenir en el cuerpo biológico. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, en comunidades indígenas donde los modelos tradicionales explican el malestar como desequilibrios comunitarios, espirituales o incluso energéticos, el modelo biomédico simplemente diagnostica depresión o ansiedad. Eso desconecta a las personas de sus propias formas de entender y de sanar. Pero esto no solo pasa en las comunidades rurales. También en contextos urbanos vemos cómo las personas buscan psicofármacos para resistir el capitalismo, el aislamiento, el estrés de un sistema que nos exige producir sin parar. Y el poder médico no solo cura, sino que normaliza. Define qué es estar sano y qué no. Y si no entras en ese molde, te medicaliza. Entonces, ¿dónde queda el contexto? ¿Dónde quedan las historias personales, los vínculos rotos, las violencias estructurales? Tal vez no todo lo que duele se cura con una receta. Tal vez necesitamos otras formas de escuchar, de acompañar y de sanar. Lo que me lleva a otro punto, que es que la salud es una construcción histórica, cultural y política. En las sociedades occidentales, el modelo biomédico hegemónico ha impuesto una visión de la salud centrada en el individuo, su cuerpo y su comportamiento, desligando el padecimiento de los entornos sociales, culturales y políticos que lo atraviesan. Este enfoque, profundamente arraigado en la racionalidad científica occidental, define la salud como la ausencia de enfermedad y ubica las causas de los malestares en fallas del organismo biológico. Sin embargo, desde la antropología de la salud, se ha señalado que esta mirada es limitada, ya que invisibiliza las dimensiones colectivas, históricas y simbólicas del bienestar. A diferencia de las perspectivas individualistas, muchos pueblos y culturas en América Latina y otras regiones del mundo entienden a la salud como un derecho colectivo ligado al equilibrio con la comunidad, la naturaleza y lo espiritual. El paradigma biomédico, que es un producto de procesos coloniales y tecnocientíficos, ha promovido la figura del paciente aislado, cuya sanación depende exclusivamente del diagnóstico y tratamiento médico. Esta relación de médico-paciente se caracteriza por su asimetría. El profesional posee el saber legítimo, mientras que el paciente es receptor pasivo de indicaciones. En contraste, diversas cosmovisiones indígenas y populares comprenden el malestar como una desarmonía que puede surgir no solo del cuerpo, sino de una ruptura en las relaciones familiares, sociales o cósmicas. En este sentido, la salud es un fenómeno racional más que individual, y su restauración implica no solo medicinas, sino también rituales, cuidados compartidos y reconciliaciones sociales. El cuerpo no es el único lugar del padecimiento. El vínculo social forma parte activa del proceso de enfermar y sanar. El modelo hegemónico no solo desconoce estas formas de comprensión de la salud, sino que muchas veces las invalida y las estigmatiza. Dentro de las medicinas hegemónicas nos encontramos con un rechazo a la medicina alternativa, así como obstrucciones a la misma. Pero ¿este realmente es tan inefectivo como lo pinta la hegemonía médica? El uso de la medicina alternativa hoy en día está muy extendido, ya no es patrimonio de sociedades con cultura tradicional como la nuestra. En una encuesta realizada por Estados Unidos, un tercio de encuestados refirió haber usado al menos una terapia no convencional en un periodo de 12 meses. Esto quiere decir que la gente en muchas ocasiones recurre más a la medicina alternativa que a la medicina occidental. Bueno, evidentemente encontramos un problema social y económico, pues la gente no tiene el tiempo de esperar largas horas a ser atendido en los hospitales públicos, y por otro lado existe un sesgo monetario como para poder acceder a las clínicas privadas. Por ello, en muchas ocasiones la gente recurre a medios no solo más baratos, sino en algunos casos inmediatos. Se ha calculado que el número de visitas a establecimientos de medicina alternativa en los Estados Unidos asciende a los 425 millones, cifra que supera el número de visitas a los consultorios convencionales. Para la Organización Mundial de la Salud, el uso de términos como la medicina alternativa y medicina complementaria responde a una clasificación otorgada en países donde no existe integración entre medicina tradicional y occidental.
Esto nos habla también de una clara división entre el pensamiento hegemónico que llevan los procesos médicos y el uso de la medicina alternativa. Es decir, no se puede llegar a un punto medio entre la medicina convencional con la alternativa. Incluso a pesar de existir múltiples estudios donde se visibiliza los beneficios de implementar la medicina alternativa. Podría pensarse que la medicina tradicional va más de la mano con un efecto placebo, pero recientemente han salido a la luz estudios que confirman la eficacia de estas medicinas alternativas. Algunas terapias de medicina complementaria y alternativa se analizaron en detalle y se encontró que, en general, son seguras y eficaces. Ejemplos de estas son la acupuntura, el yoga y la meditación. En los países eufemísticamente llamados en vías de desarrollo, el uso de la medicina alternativa se considera aún mayor. La OMS parece celebrar que en estos países la mayoría de la población sigue usando la medicina alternativa para satisfacer sus necesidades sanitarias primarias. En uno de los informes del año 2000 se indica que en promedio 80% de la población africana usó tal medicina. Etiopía es el mayor consumo. En Sudamérica se sabe que el 70% de la población chilena y un 40% de la población colombiana consume medicina alternativa. En el caso peruano, un estudio ejecutado en un hospital de Lima de cuarto nivel encontró que cerca del 70% de pacientes utilizó alguna medicina tradicional. Una investigación realizada en los años 1980 en barrios marginales de Lima encontró que 57% de los encuestados manifestaba una disposición favorable hacia la medicina alternativa. Conforme a los estudios y a los casos de vida real donde se documenta la efectividad de la medicina alternativa, hemos de siempre tenerla en cuenta, no dejarla de lado y buscar la manera en la que se pueda compaginarse con la medicina convencional para el mayor tratamiento de los pacientes. Incluso existen muchos estudios donde se registra que el cerebro humano y su poder sobre el cuerpo, como en casos como la gota de sangre, entre muchos otros, siendo así que podemos verlo desde un punto de vista no solo de un efecto placebo, sino más bien en el poder de la mente de las mismas personas. Asimismo, la capacidad de esta misma para poder confiar en la medicina de su preferencia para curarse de una manera efectiva. Según Fabrizio Benedetti en 2008, mencionó que el efecto placebo demuestra que las expectativas y creencias del paciente pueden activar vías neuroquímicas de curación comparables a la de los fármacos. Por otro lado, la doctora Larry Dossey nos comenta que la fe no es solo consuelo psicológico, es una fuerza que puede transformar el cuerpo, activar la autocuración y alterar el curso de la enfermedad. Un ejemplo de estas alternativas o estrategias puede ser la autoatención del alcoholismo aquí en México, para el cual la biomedicina ha tenido una eficacia limitada, en la que los propios conjuntos sociales han desarrollado grupos de autoayuda como lo es Alcohólicos Anónimos o mejor conocido como AA. Esta forma de atención ha evidenciado una mayor eficacia comparada a cualquier otro tipo de atención específica respecto a este problema. Aunque otros grupos han creado frente al alcoholismo otras estrategias como lo son los juramentos a la Virgen, típico de aquí de México, que también ha tenido resultados en el control del consumo de alcohol y esto ha disminuido los daños generados por dicho consumo. Y bueno, de esta manera estaríamos hablando que la misma biomedicina es también generadora de autoatención. Algo importante a recalcar es que la autoatención no es lo mismo que automedicación. Aquí me gustaría mencionar un poco sobre la relación médico-paciente relacionada al desarrollo de alternativas médicas o medicinas alternativas, por lo que cito a Menéndez. Se suele decir que el desarrollo de ciertas medicinas alternativas es debido en gran medida al tipo de relación médico-paciente que ha ido configurando e imponiendo la biomedicina, el cual excluye
niega o subordina la palabra del paciente. Estaríamos hablando de un pluralismo médico, utilizar potencialmente varias formas de atención, no solo para diferentes problemas, sino para un mismo problema de salud. Las acciones concretas que podríamos realizar serían autogestión, aprender de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿esa gastritis es por comida o por tragarte enojos? Ejercicio, llevar un diario de cuerpo y emoción. Exigir sistemas híbridos. Por ejemplo, en Oaxaca, las casas de salud interculturales juntan médicos y curanderos. ¿Por qué no replicarlo? Desmedicalizar la vida cotidiana. No todo es un trastorno. A veces necesitamos comunidad, no pastillas. Reconocer la importancia del contexto de vida de las personas. A nadie le agrada ir a un hospital, por ende, tener empatía hacia los demás puede hacer un poco más amena su estadía en uno. Como conclusión, puedo decir que, dado a que somos seres biopsicosociales, es importante que la medicina nos aborde desde una perspectiva integral, en donde se considere no solo los aspectos biológicos, sino también los psicológicos, sociales y culturales. Como lo señalaba Menéndez, las formas de atención en salud están influenciadas por factores religiosos, étnicos, económicos, técnicos y científicos, lo que nos demuestra que la atención médica no puede ser uniforme ni desvinculada del contexto social, por lo que los modelos médicos alternativos adquieren una relevancia crucial, ya que nos permiten complementar la medicina hegemónica al incorporar saberes tradicionales, prácticas culturales y enfoques más holísticos. Reconocer su valor no solo nos ayuda a promover una atención más humana y contextualizada, sino que también contribuye a una mayor equidad en la salud, respetando la diversidad, experiencias y, lo más importante, las necesidades de las personas. En mi conclusión personal, debemos tener en cuenta todos los factores posibles dentro de la medicina, pues arraiga múltiples conceptos y maneras de funcionar, que tienen que visibilizarse de manera contundente, no solo tratamientos y procesos, también el trato a las personas atendidas y soluciones a enfermedades de todo tipo. No solo excluir los prejuicios, sino también eliminar la discriminación en el sistema de salud. Con este podcast he comprendido un poco mejor no solo el lado de la historia, sino también de la contemporaneidad y los distintos procesos llevados a cabo. Es evidente una crisis a nivel salud en la cual debemos enfocarnos rápidamente para poder lograr un cambio para bien. Somos antropólogos y nuestra voz también cuenta, pero más nuestros actos. Espero que de todo lo aprendido podamos aplicarlo para una mejora para todos los que tengan que de una u otra forma acceder al sistema de salud y que pueda ser lo más apegado a nuestros derechos y se puedan cumplir nuestras necesidades. Después de todo lo que hablamos hoy, me quedé pensando en cómo el modelo biomédico hegemónico ha moldeado no solamente nuestras instituciones de salud, sino también la forma en que entendemos a nuestros cuerpos, nuestras emociones y hasta nuestras decisiones cotidianas. No es solo una forma de interpretar a la salud y curar, es una forma de interpretar el mundo. Durante mucho tiempo nos han enseñado que lo médico es objetivo, neutral y científico. Pero ¿qué pasa cuando esa ciencia ignora el contexto social, la historia, la cultura o la desigualdad que está viviendo esa persona? ¿Qué pasa cuando el dolor no tiene una causa visible? Lamentablemente, muchas veces lo que no se puede medir se invalida. Y es que no podemos hablar de salud sin hablar de poder. Poder para decidir sobre nuestros cuerpos, poder para acceder a cuidados dignos, poder para decir esto me duele y que esa voz sea escuchada. Lo médico, lo político y lo social están profundamente entrelazados, aunque a veces se nos haga creer que están separados.